Un aspecto central en la filosofía de Descartes es su planteamiento metafísico, es decir, su planteamiento filosófico sobre la realidad, sobre qué es la realidad, sobre dónde descansa o sobre dónde se asienta lo real. Ese problema va a tener como muchos aspectos del pensamiento cartesiano y de otros contemporáneos suyos, como Spinoza, como Leibniz, algunos elementos, algunas categorías que dialogan con la tradición filosófica medieval. Recordemos que esto va, va a expresar justamente que el cambio, los cambios culturales, los cambios de pensamiento, los cambios ideológicos son cambios graduales. No se puede decir, bueno, se pasa de un momento histórico a otro y las formas de pensamiento cambian de forma automática, sino como decía Michel Foucault, al final de las palabras y las cosas hay un proceso de erosión en las concepciones, en las ideas. Y poco a poco las categorías de pensamiento, las estructuras de pensamiento de una época determinada, bueno, se van desdibujando. Foucault pone la imagen de un dibujo en la playa, ¿verdad? Tú dibujas algo en la arena de la playa y, y este dibujo va borrándose en la medida en que la marea va subiendo, ¿verdad? Pero esto se hace poco a poco, no se hace de la noche a la mañana. Entonces, en el pensamiento pues, de esta parte de la modernidad, Descartes, Spinoza, Leibniz, otros contemporáneos suyos, hay categorías propias del pensamiento medieval. ¿Verdad? Todavía está muy fuerte pues, esta presencia de categorías propias de la escolástica. Y eso lo vemos justamente en la metafísica cartesiana. Lo vemos también muy presente en el hecho de que eh, no se desprende totalmente la reflexión metafísica en este periodo de uno de los problemas fundamentales de la tradición filosófica medieval, que es la existencia de Dios. Es decir, pese a que estamos en un periodo donde, donde se habría sustituido la visión teocéntrica de la realidad por una visión antropocéntrica, es decir, se ha dejado de poner a Dios en el centro del universo y se ha puesto el sujeto, el hombre, el ser humano, se ha puesto a sí mismo en el centro universo y se ha constituido también él en el problema central de la reflexión. Pues esto no se da tan de la noche a la mañana, ¿verdad? Y cuando digo el hombre, como acabo de decir, pues justamente lo hago con la intencionalidad del término, ¿no? El hombre, pues como el varón europeo, pues que tiene el poder, ¿verdad? Que tiene papel dominante, es el que se coloca a sí mismo como el sujeto agente de la historia, ¿verdad? No en balde Dussel sitúa el yo pienso cartesiano con el yo conquisto de los conquistadores o los invasores europeos de América. Pero bueno, volvamos a la metafísica cartesiana. ¿Dónde, dónde podemos situar las grandes categorías de la metafísica cartesiana? Descartes va a utilizar un concepto que tiene una historia muy interesante dentro del pensamiento filosófico y es el concepto de sustancia. Sustancia sería como esa categoría que nos dice, que nos permite dilucidar a dónde está el sustrato, dónde está el suelo en el que se asienta la realidad. Sustancia es bueno, lo que subsiste, pero también es lo que sostiene a la realidad. Entonces, ¿dónde está aquello que sostiene a la realidad? Y esa es la idea, por lo tanto, de sustancia. Descartes va a distinguir como tres niveles o tres clases de sustancia. Y obviamente, pues aquí, al igual que en el pensamiento medieval, al igual que también en el pensamiento griego, hay una jerarquización de sustancias.
eh, podemos ver, si vamos del nivel como el nivel inferior al superior, eh, elementos de la realidad, elementos, podemos decir, de la creación del universo, que se caracterizan por ocupar un lugar en el espacio, por ocupar la longitud o la extensión en el espacio. Por ejemplo, un mueble, un animal, bueno, una persona ocupa un lugar en el espacio, ocupa una extensión. En ese sentido, todos estos elementos que ocupan un lugar en el espacio, el elemento o la sustancia que los unifica es la característica de la extensión. Por lo tanto, se trata de lo que Descartes llamaría, ocupando esta categoría de sustancia, sustancia extensa. Hay un término en latín que utiliza Descartes que viene a decir justamente lo mismo, res extensa, res justamente como el ganado, ¿verdad? El ganado se considera como cosa. Literalmente res extensa es cosa extensa, cosa o sustancia. Aquí lo interesante es el deslizamiento semántico, ¿verdad? El cambio semántico. Porque acá el elemento cosa, la palabra cosa, no tiene el carácter que le damos actualmente, el cosa como un objeto inanimado, ¿verdad? Que podemos manipular, etc. O incluso cualquier, ya una cuestión ya de carácter antropocéntrico, cualquier ser no humano, no dotado de razón, que podemos tratar como una cosa, que podemos manipular, etc. ¿verdad? De ahí, por ejemplo, que el pensamiento de Georgi Lukács, el pensamiento de la Escuela de Frankfurt, hable de un proceso de cosificación de parte de los sujetos que se encuentran enajenados por el sistema capitalista, ¿no? Un proceso de cosificación, un proceso de reificación, ¿verdad? Todo tiene que ver con esta forma de entender la palabra cosa, que es una forma de entenderla, tal vez no en el sentido que la entiende Descartes o como lo entiende el lenguaje filosófico de su época. Entonces, cosa acá quiere decir lo mismo que sustancia, ¿verdad? Como ese sostén de la realidad sería la extensión de los cuerpos, ¿no? Entonces la res extensa, la cosa extensa o sustancia extensa serían los cuerpos. Esto se coloca, si lo vemos de una forma jerárquica, en un nivel inferior, metafísico. Entonces sería toda la res extensa, ¿no? Todos los cuerpos, todo lo que ocupa un lugar en el espacio. El ser humano tiene algo de res extensa, ¿verdad? Porque somos cuerpos que ocupamos un lugar en el espacio. El problema acá es que no somos completamente res extensa, solamente res extensa, como seres humanos. El asunto es volver a la conclusión del discurso del método. ¿Cuál es la conclusión del discurso del método? La única certeza posible es, por lo menos a ese nivel de la reflexión, es pienso, luego existo. Reformulado de otra manera, por el mismo Descartes, es soy una cosa que piensa, soy una sustancia que piensa. Por lo tanto, el ser humano, ese ser dotado de razón, es cosa que piensa o sustancia que piensa, ¿verdad? Res cogitans. Res cogitans en relación, por ejemplo, de la res extensa. La sustancia que piensa y versus en oposición a la sustancia extensa o la sustancia que ocupa un espacio. ¿Dónde queda Dios en todo este aspecto? Bueno, Dios sería para Descartes una sustancia que piensa, ¿sí? Porque no podría ser una res extensa. No es un cuerpo que ocupa un lugar en el espacio para Descartes. Vamos a ver que Spinoza le da otro manejo a esta idea. Voy a comentarlo brevemente, aunque más
más adelante volvamos sobre esto con algún nivel mayor de profundidad. Entonces, bueno, Dios no ocupa un lugar en el espacio, no es un cuerpo material. Por lo tanto, no es cosa extensa, no es res extensa. Ahora, claro, Dios sería desde la perspectiva racionalista cartesiana, bueno, pensamiento, ¿sí? Pero ponerlo al mismo nivel de la res cogitans, es decir, del ser humano, ¿verdad? El ser racional, de la cosa que piensa que somos nosotros, pues sería como, bueno, insuficiente, por decir lo mínimo, ¿verdad? Implicaría también poner a Dios al mismo nivel de nosotros los seres humanos. ¿Cuál es la caracterización de esa sustancia suprema, que sería Dios? Bueno, sería una res cogitans, una cosa que piensa ciertamente, pero increada. Es decir, nadie desde la perspectiva de la tradición cristiana, de la perspectiva que está defendiendo Descartes, ha creado a Dios. Al contrario, Dios es la fuente de la creación, es la fuente también de las ideas innatas, y por lo tanto es una cosa que piensa pero increada. El ser humano es, recapitulando, una cosa que piensa pero creada, ¿sí? Entonces esa es como la gran diferenciación. Vamos a encontrar que algunos años después, un filósofo judío sefardí nacido en Holanda, que es Benedicto o Baruch Spinoza, va a dialogar con todas estas categorías con las que despliega Descartes su pensamiento. No me voy a adelantar mucho a lo que más adelante vamos a abordar, pero sí es importante decir cómo para Spinoza, en una visión que muchos estudiosos de su obra califican de panteísta, Dios se manifiesta en todo. Dios está presente en los diferentes aspectos de la creación, del universo. Entonces está presente también en lo material, en lo corpóreo, ¿no? en la extensión. Por lo tanto, Dios sería para Spinoza, claro, sería res cogitans, sería sustancia que piensa, ¿verdad? Y esto es como un atributo distintivo de Dios, pero también del ser humano. Entonces aquí hay una conexión muy fuerte entre el ser humano y ese Dios que lo abarca todo, ¿verdad? Que se manifiesta en todo, pero también el Dios es cosa extensa, porque se manifiesta en cada uno de los elementos, en cada una de las cosas, animales, vegetales, cada uno de los elementos que existen, que ocupan una extensión. Entonces, bueno, estas categorías filosóficas de la concepción de Descartes son muy influyentes, son muy poderosas y no manifiestan toda una concepción del mundo racionalista, una concepción del mundo, y con esto concluyo, según la cual es posible conocer el universo, conocer la realidad, a partir del ejercicio pues lógico, una lógica matemática, una lógica formal, una lógica geométrica, bajo ese ejercicio de la razón, ¿verdad? Justamente la razón sería la forma de encontrar las grandes explicaciones del universo. De ahí que, bueno, el racionalismo dirá que justamente con la razón, o con esa forma de aplicar la razón, que podemos entender la realidad. Más adelante vendrá pues la disputa con el empirismo. Bueno, nos quedamos acá y vamos a seguir reflexionando sobre estos temas. Veremos más adelante la propuesta filosófica de Spinoza, que es una propuesta también muy sugerente, muy interesante, y que va a encontrar eco en algunos autores contemporáneos, algunos autores de la época actual.